¿Hay algo más incómodo que el mal aliento? Esto que se denomina halitosis y que tanto problema ocasiona en las relaciones interpersonales, porque el que se da cuenta que el otro tiene mal aliento no se anima a decirle para no herir susceptibilidades. Bueno, hoy nos planteamos entender cuáles son las causas para, entendiendo las causas, solucionarlo. Y hemos invitado al doctor Mauricio Kremer. Mauricio, gracias por venir. No, gracias, Vanina, a vos. Buenos días. Yo creo que un tema que, conociendo cómo solucionarlo, nos puede ayudar bastante en las relaciones interpersonales. Sí, sin duda. Sobre todo teniendo en claro que el mal aliento, la halitosis, como bien decías vos, es una enfermedad o es la manifestación de una enfermedad de la boca, y no siempre es como todo el mundo por ahí piensa, que es por dejadez de la persona en no higienizarse correctamente. Y todo parte, como muchas cosas creo yo, conociendo el origen de la palabra halitosis. A ver, ¿cuál es el halitosis? Es una palabra latina que hálito quiere decir el aire de la respiración, y osis, patología o enfermedad. Y ya desde el origen de la palabra nos queda claro que es una enfermedad y que no es un simple descuido de la persona por no higienizarse. Es una enfermedad que es parte de otras enfermedades, pero en sí es una enfermedad también la halitosis. Bien, le contamos a la gente que cuando yo te llamé consultándote para ver si... Porque yo tenía la duda, ¿quién se encarga del tema del mal aliento? ¿Un médico especialista en estómago? ¿Viene del estómago el mal aliento? Y vos me decías, no, en un 90%... Así es. Se tiene que ocupar claro, el odontólogo. El origen de la halitosis en un 90% es de origen bucal. La causa está dentro de la boca, podemos decir así. Del 10% restante, el 9% sí pueden ser por otras enfermedades que el paciente tenga, como pueden ser problemas respiratorios o problemas digestivos también, la gente que tiene reflujo. Y en un 1% es la halitosis por los distintos tipos de dietas que la gente puede tener. Hay gente que en su dieta consume mucha cebolla, mucho ajo, en los fumadores. Ese tipo de halitosis que es por la dieta es el 1%, y tal vez es la que sí, a lo mejor uno puede decir que no está relacionada con ninguna enfermedad en particular, porque es producto de la alimentación que tiene el paciente. Bueno, entonces nos ocupamos de la boca. ¿Qué está pasando con nuestra boca para tener mal aliento? Y lo que hay que tener presente es que la causa, lo que genera el olor desagradable que se transmite por el aire que sale por la boca, es la presencia de bacterias en la boca. Que la boca es uno de los lugares del cuerpo que más cantidad de bacterias tiene, y de distintas especies. Hay casi 500 bacterias diferentes dentro de la cavidad bucal. ¿500? Claro, es la cantidad de bacterias más alta de todo el cuerpo. Hasta hay más cantidad de bacterias en la boca que en el recto y en el ano, que uno siempre por ahí le puede parecer como que es la parte más desagradable del cuerpo. Y en el metabolismo de esas bacterias, como producto del funcionamiento, por decir así, de las bacterias, liberan sulfuros, que son gases, que son los que tienen mal olor, y de ahí es que por el aire, cuando uno exhala, sale el aire impregnado, digamos, de los gases que liberan las bacterias. Y bueno, en la boca, las dos enfermedades más frecuentes de la boca son los problemas de encía y las caries, y las dos están causadas por bacterias. Es por eso que es tanto el porcentaje en la causa de las bacterias que viene de la boca. ¿Y qué hacemos, Mauricio? Y en realidad, primero hay que ver que el paciente, si tiene alguna de estas dos enfermedades, o caries o problemas de encía, sean tratadas, y después puede haber que el paciente no tenga ninguna de estas dos enfermedades, pero a lo mejor tenga prótesis o coronas o arreglos de muchos años y que ya estén desadaptados, que le llamamos nosotros, o que se estén empezando a filtrar, y esas prótesis desadaptadas dificultan la higiene del paciente. Entonces, también por ahí uno no tiene ninguna enfermedad en sí, pero la causa de la halitosis es por tener restauraciones de muchos años, y en ese caso habría que de a poco ir renovándolas para que la adaptación sea correcta, y eso facilita la higiene del paciente. Y lo que yo creo importante es no olvidarse, que tal vez lo hablamos la vez pasada cuando estuve aquí, de la higiene interdental, porque uno ve muchos pacientes en donde se higienizan correctamente, pero nunca a lo largo de la vida nadie les enseñó o a usar el hilo interdental o a usar un cepillo que viene para la higiene interdental, que es ahí donde mayormente se acumulan las bacterias, porque es donde el cepillo común no llega. Bien. Entonces muchas veces uno ve pacientes con halitosis
que no es porque, devuelvo al principio, no es porque sean dejados o descuidados, sino porque a lo mejor usan el cepillo correctamente y no incorporan una higiene interdental que es fundamental en estos casos. Bien, entonces hay que incorporarlas a la higiene interdental. Sin duda interdental. que sí, la higiene interdental. Y el otro lugar de la cavidad bucal donde siempre hay bacterias es el dorso de la lengua, o sea, la parte de arriba de la lengua. Ajá. Que la lengua es una superficie irregular por las formas, por las características anatómicas de la lengua, y es un gran retentivo de bacterias. Hay muchas propagandas que hablan de que el 70% de las bacterias de la boca están sobre la lengua. Entonces existen raspadores linguales, que son elementos como de plástico y con goma, que uno en forma suave, digamos, la persona tiene que sacar la lengua y desde atrás hacia adelante de la lengua ir haciendo como un barrido con este instrumento para disminuir la cantidad de bacterias de la lengua. Ajá. Lo que hay que tener cuidado es que la lengua es muy sensible, entonces ese barrido debe ser muy suave, o por supuesto también puede hacerse con el cepillo habitual, de poder, cuando uno finaliza el cepillado de la parte dentaria, el último paso para un cepillado completo es cepillar el dorso de la lengua. ¿Y cómo se cepilla? ¿Igual que con este barredor, la lengua? Claro, sí, por eso. El barredor es para la lengua. Sí. Es como si fuera un rodillo de plástico que uno lo lleva hacia la última parte de la lengua, lo más atrás que se pueda, y tracciona hacia adelante con una suave presión sobre la lengua, y esto va a disminuir la cantidad de bacterias que tiene la lengua. ¿Y hay que usar dentífrico también con la lengua? No, con la lengua no. Con la lengua es así, o con el cepillo en seco, o con este raspador lingual también en seco sin dentífrico. Y hacerlo al último. Bien. Mauricio, ¿qué pasa con el tema de los enjuagues bucales? Y los enjuagues bucales, si bien ayudan los sprays que también vienen, o hasta pastillas de menta, que uno, el clásico paciente que tiene halitosis siempre llega al consultorio comiéndose una pastillita de menta o de algo porque está un chicle. Con un chicle, claro. Y todas esas sustancias ayudan, pero es muy temporario el beneficio que traen, y sí pueden ser usados con un resultado óptimo por ahí en personas que han tenido temporariamente una dieta, por ejemplo, rica, una alimentación rica en ajo o en cebolla. Entonces puede que al suspender ya la ingesta de esos alimentos, con alguno de estos enjuagues mejore, pero no van los enjuagues, los sprays y todos estos productos no van a la causa, que son las bacterias, digamos, no logran eliminar las bacterias. Por eso el tratamiento real de la halitosis no es con estos enjuagues. Es algo muy temporario. Muy temporario, hay que ir a la causa. Sí. Ahora, es complicado el tema del mal aliento, porque la persona que lo tiene, el mal aliento, me parece que no se da cuenta. Claro. Porque está acostumbrada. Exacto, como justamente el aire donde va el mal aliento sale o por la boca o por la nariz, el paciente, la persona que lo sufre, que lo tiene, se acostumbra y termina no dándose cuenta, y por eso es tan importante, digamos, que los familiares o los allegados muy cercanos que conviven con la persona con halitosis le puedan decir, sacándose la presión y el tabú de que es algo por dejadez la halitosis, sino le pueden decir que tiene mal aliento, pero que consulte al odontólogo o también al médico y resolver, porque como decimos al principio, es una enfermedad, y hay que dejar el tabú y la vergüenza de lado de poder decirle a alguien que tiene mal aliento, porque si no, no se va a dar cuenta y puede andar mucho tiempo sufriendo esta enfermedad, que puede ser tratada en forma muy sencilla. Claro, muy sencillo el tratamiento. Claro, pero es complicado porque por ahí yo he escuchado en lugares de trabajo que uno de los integrantes tiene mal aliento y el resto de los compañeros no se animan a decir, no saben cómo. Claro. Por miedo a romper el vínculo. Claro, o que les da vergüenza, o que se van a sentir, o que la otra persona se va a sentir incómoda, pero yo creo que más incómodo va a ser porque, digamos, o las caries o los problemas de encía a largo plazo llevan a la pérdida de dientes. Entonces esa incomodidad que genera la halitosis, la halitosis es un indicador clásico de problemas de encías severos y de caries grandes. Entonces por ahí podemos estar conviviendo, además de con la halitosis, con caries y problemas de encías que deberían ser tratadas. Bien. Y después está el otro grupo, los halitofóbicos, les podríamos decir. Es un pequeño grupo que describe la literatura de personas que no tienen halitosis, pero creen tenerla, que tienen halitofobia, se llama, que es como que ellos creen que tienen mal aliento y no lo tienen, y por supuesto eso se trata en ayudas con terapias psicológicas, pero lo importante de todo es asegurarnos de que realmente no tenga el mal aliento. Entonces eso es consultar al odontólogo. Es un poco desagradable, pero existe. Hay un test, por supuesto, que los odontólogos y los médicos pueden hacer para realmente poder saber si hay o no mal aliento, que es oliendo la respiración del paciente. Se lo hace contener al paciente el aire en los pulmones entre 20 a 40 segundos, y después que exhale, y el odontólogo tiene que oler el aire que sale y como graduar
la cantidad que eso desagrada en una escala de 0 a 10. Claro. Y por supuesto, mientras más cercanos estamos del 10 en cuestión del desagrado que lo produce el odontólogo, es mayor el valor de la halitosis que tiene. Pero descartados los problemas bucales y descartados los problemas médicos, y el paciente sigue consultando porque él le parece tener mal aliento, ahí sí tal vez habría que iniciar una terapia con algún psicólogo para ver si puede llegar a ser halitofobia, pero es muy muy poca la incidencia de la halitofobia. Bien. La mayoría de las veces es una halitosis real. Doctor Mauricio Kremer, ¿dónde lo puede ubicar la gente? En Consultorios Odontológicos Kremer, en Sarmiento 915 y al teléfono 4623-986. Doctor, muchísimas gracias por estos consejos. Gracias a vos, Vanina, muy amable.